Abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel. Les invito a estar en pie también. Y dice el programa que la lectura bíblica se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 10 al 18 y luego del 26 al 27. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas a mirar a la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba sus labios. Pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana le respondió: no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra ni vino, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho, le dijo Elí. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos, respondió ella. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Versículos 26 y 27 dice: y Ana le dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Bendecida es la palabra del Señor en nuestros corazones. En esta mañana pueden sentarse. Aquí estamos, Señor, una vez más. Pedimos de ti que a través de esta historia de las Sagradas Escrituras, tú hables a nuestra vida. Tú pongas, oh Señor, tus propósitos en nuestros corazones. Toma, Señor, las riendas de esta proclamación y que pueda llevar el fruto, Señor, que ya tú has vislumbrado. En el nombre de Jesús. Amén. La historia de hoy, hermanos y hermanas, yo sé que es muy conocida para muchas personas de las que están aquí. Sin embargo, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y al ser viva siempre cobra una dimensión de vitalidad en el momento en que nos encontramos y en el cual vivimos. Y esta narrativa bíblica, como dije, nos pone a la voz de que existe un anhelo, subraya la palabra anhelo, que no es otra cosa que un deseo vehemente en el corazón de esta mujer llamada Ana. Y ese anhelo de Ana no ha sido cristalizado, no ha sido logrado. El no haber alcanzado ese anhelo le ha traído angustia,
a su espíritu. Así lo dice el texto bíblico. Angustia a su espíritu. Pero el anhelo mayor, decía San Agustín, es el anhelo de Dios. Por eso él decía, nuestras almas no reposan hasta que no lleguen a ti. Y ese anhelo que se encierra en todo ser humano, ese anhelo profundo de Dios, que no es otra cosa que un anhelo de seguridad, un anhelo de amor incondicional, un anhelo de verdadero hogar, de autenticidad. Ese anhelo solo lo encontramos plenamente en Dios. Y Ana sabía que ese anhelo primario podía conducir los anhelos posteriores. Así es que esta era una mujer de su tiempo. Un tiempo donde la cultura, donde la cosmovisión de la época colocaba a la mujer como madre. Así es que la esterilidad era un estigma social, era una afrenta social para las mujeres. Y esa sociedad de la época de Ana, de alguna manera imprimía la valía allí en la maternidad. Y en una cultura patriarcal, obviamente, el primer hijo como varón, por eso ella pedía un hijo, no una hija, un hijo, varón. Era un acierto y era una bendición para la mujer, para la familia, para el padre, en todo el sentido de la palabra. Gracias a Dios que esas cosas fueron cambiando, ¿sabe? Y si su hijo o la primera criatura que Dios le regala a usted no es varón y es una niña, usted da gracias al Señor por eso. Aunque todavía por ahí hay unos resabios, ¿verdad? Y ahí está. Esa afrenta social de la esterilidad colocaba a Ana en un estatus de vergüenza y de deshonor. Y yo quiero aprovechar la coyuntura bíblica para decir, hermanos y hermanas, que no todos los seres humanos tienen la misión de ser padres o de ser madres. No todo el mundo llegó al mundo, y valga la redundancia, no todo el mundo llega a la vida, llega al mundo, llega a la sociedad con la misión de ser madre. Hay gente que llega a la vida con otras misiones. Y aquellos que no son madres, aquellas que no son madres, aquellos que no son padres, incluso aquellos que por elección decidieron no ser madres y no son padres y no son madres, no son menos en la sociedad porque no son padres y no son madres. Tienen otras misiones, ¿cuántos dicen amén? Tienen otras encomiendas y no son menos, ni los podemos mirar por encima del hombro, ni podemos tampoco imponer en una presión social. Oye, ¿cuándo tú vas a tener el primer hijo? Oye, ¿cuándo tú te vas a casar? Oye, ¿cuándo? ¿Ah? Mire, deje que la gente sea feliz. Y permita que el Señor cumpla los propósitos en la gente. Y aquellos que tienen la misión de ser madres o de ser padres, cúmplala bien en el nombre del Señor. Así que hoy ese modo de entender la realidad se ha ido transformando. Y la mujer no se valida ante la sociedad por si es madre o no lo es. Existen tantas maneras de colaborar y aportar a esta sociedad que la maternidad, que es un don sagrado y es un estado del ser único,
es una de esas formas. Una maternidad responsable es una de esas maneras de colaborar y aportar a esta sociedad. Pero devolviéndonos a Ana y ubicándola en su momento histórico, allí estaba ella. La pregunta que yo hago cuando leo la historia bíblica es: ¿qué hizo Ana con su anhelo? Dice la narrativa que ella era una mujer piadosa. Y usted puede traducir la piedad de muchas formas. En el caso de Ana, era una mujer que oraba, que le decía a Dios, le comunicaba a Dios sus angustias, le comunicaba y le decía a Dios sus frustraciones. Llevaba ante Dios, ante su altar, las heridas de haber sido humillada por la otra esposa de Elcana. Yo no quise leer toda la narrativa porque, bueno, no quería ocupar ese tiempo. Después usted la puede leer. Pero Elcana tenía 2 esposas, porque en ese momento de la sociedad de Ana, la poligamia era permitida. Así es que había otra esposa llamada como Penina. Y Penina sí tenía hijos de Elcana. Y esta Penina, de alguna forma, ¿qué hacía? Humillaba a Ana. Como diríamos en boricua, les restregaba en la cara. Que mira, yo tengo hijos de este hombre, de este esposo, y tú no. Y tú eres la señalada y la que carga el estigma. Así es que, en medio de esa realidad, Ana tomó una decisión. ¿Y cuál fue la decisión de Ana? Llegó al templo, pero no solamente llegó al templo, sino que encaminó sus pasos al altar. Y su anhelo no cumplido la situó a ella en el altar de Dios. El jueves, en el culto de oración, nuestra hermana Yulisa trajo un pasaje importantísimo sobre el altar. Y ese pasaje decía que en el altar de Dios el fuego está encendido. Por eso es que el cántico así lo dice, ¿no? Que en el altar de Dios el fuego está encendido, que nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor sí está en el altar, obviamente como un signo de presencia de Dios, pero el fuego del Señor en mi corazón está. Y en tu corazón debe estar ese fuego, porque el primer altar debe ser nuestro corazón. Así es que ahí Ana lleva su anhelo no cumplido, su frustración, quizás su coraje, sus heridas. Y cuando llegó a ese altar, le pasó y aconteció como le pasa a mucha gente, que llega al altar domingo tras domingo, o los jueves, o en los momentos que llegamos al templo. Allí Ana, dice la escritura, que lloró, que derramó lágrimas, porque tanto está la gota en la piedra hasta que hace el hueco. Y ya había de alguna manera un pesar muy grande en su corazón. Y allí llegó al altar, lloró, derramó lágrimas, expresó su angustia. Fíjense que el texto sagrado no registra que ella volcó su dolor sobre Penina o sobre Elcana, sino que ese dolor, ese asombro por el rostro a veces tan humano, lo dirigió a Dios, como hizo Jesús en la cruz, citando el Salmo 22. Obviamente nuestra humanidad, quizás vamos a querer volcar nuestra molestia y nuestro dolor con aquella persona que es objeto o en la que se origina de alguna manera nuestra herida. Sin embargo, Ana no lo hizo de esa forma. Pero hubo un tercer elemento que ella pudo realizar desde el altar, y fue que verbalizó su fe.
Y ahí leímos los versos bíblicos. Ana quiere decir Dios se ha compadecido. Yo no voy a preguntar cuántas aquí se llaman Ana. Pero si tú te llamas Ana o alguno de tus nombres es Ana, quiero que sepas que el significado de tu nombre es Dios se ha compadecido de ti. Y en adición, Ana quiere decir compasiva, porque si Dios se compadece de nosotros y nosotras, ¿cuál es el resultado y el fruto natural de esa compasión de Dios hacia ti y hacia mí? Que tú seas compasivo también. Así es que Ana quiere decir compasiva, benéfica y de alguna manera llena de gracia. Y ella verbalizó su fe. La pregunta que hacemos en esta hora es: ¿hacia dónde encaminamos nuestra vida? Cuando tenemos pesar en el corazón, cuando lo que anhelamos, que es bueno, no se materializa. Yo te digo en esta mañana, como dice la historia bíblica, encamina tus pasos al altar de Dios. Libremos nuestras batallas en el altar, de rodillas o de pie. Y Dios, dice la Escritura, nos exaltará cuando sea el tiempo. Bendecido es el Señor por siempre. Así es que ahí tenemos a esta mujer que pide con fe. Porque su oración, aún juzgada erróneamente por el sacerdote Elí, era una oración que le salía a esta mujer del alma y del corazón. Y esa oración que ella verbaliza, aún en silencio, porque dice que lo único que se movían eran sus labios, y Elí no podía escuchar la oración literalmente, esa oración del corazón, esa oración que muchas veces es silente, que nadie puede escuchar, que tú la haces ahí en la intimidad de tu ser. Mire, aunque nadie la escuche, porque nadie la tiene que escuchar, hay uno que sí la tiene que escuchar, y ese es el Señor, que tiene su oído siempre presto. Y ahí ella pidió con fe. Mientras yo leía esta historia, yo me hacía una pregunta. Miren la pregunta que yo hice. Porque esa pregunta, de alguna forma, no encontró una respuesta inmediata. ¿Habría nacido Samuel si Ana no hubiera pedido como pidió? Esa respuesta no la tenemos. ¿Habría nacido Samuel si Ana no hubiese pedido como pidió? Oró para que le diera ese hijo, que luego sabemos que fue Samuel, que fue el último juez de Israel, el primer profeta de Israel y sacerdote también de ese pueblo. Bendito es Dios para siempre. Así es que ahí está ella en esa oración. Yo quiero decirte en esta mañana, de alguna forma, que nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios, determina e impacta las circunstancias a las que tenemos que hacerle frente. Y yo quiero repetir esto porque es muy importante. Tu relación con Dios, la calidad de tu relación con el Señor, el grado de intimidad que tú sostienes con Dios, va a determinar y va a impactar las circunstancias a las que tú tienes que hacerle frente cada día de tu vida. Y la historia de la Biblia está llena de esas personas. Y tenemos a un Moisés que se tuvo que enfrentar a retos gigantescos. Pero Moisés siempre estaba ¿qué? Hablando con Dios. Y hablaba en la mañana. Y hablaba en el día, y hablaba en la noche, y hablaba cuando los israelitas estaban enturunados, y cuando murmuraban, y cuando le hacían la vida difícil de cuadrito, y cuando veía los actos portentosos de Dios. En todo tiempo Moisés tenía que
una relación con Dios. Y cuando se encontraba en un callejón sin salida, cuando se encontraba ante las grandes decisiones, pedía la dirección de Él. Así es que de alguna manera esa relación que tú sostienes con Dios, ese grado de intimidad, va a estar impactando que todas las áreas de tu vida. En la medida que no tenemos esa relación con Dios, en la medida que no intimamos con Dios, en la medida que permitimos que otras voces dirijan nuestro camino, en esa medida muchas veces somos desacertados, no somos puntuales en nuestras decisiones y muchas veces estamos disgregados, disipados y de alguna forma hasta confundidos y confundidas. Y Ana es otro buen ejemplo de esa calidad de relación que se debe tener con nuestro Dios. Y María es otro tipo, ¿verdad?, de ejemplo, de prototipo bíblico, y así tantas otras personas. Ana era una mujer que amaba a Dios y estaba enfrentando una situación difícil. Difícil para ese momento histórico. Y con toda probabilidad, en esta mañana aquí, hay mujeres, hay madres, hay padres, hay personas que aman a Dios con todas las fuerzas de su ser. Hay personas que sienten que si no tienen a Dios en su vida se mueren. Se mueren de pena, se mueren de hastío, se mueren porque los códices más importantes de su vida están vacíos y aman al Señor. ¿Cuántos aman a Dios? Y le amamos porque Él nos amó primero. Porque de alguna manera Él salió a nuestro encuentro y nos conquistó con amor y nos ama profundamente. Oiga, y usted ama al Señor, pero como Ana, amando a Dios con todas las fuerzas de nuestro ser, estás enfrentando una situación difícil. Estás enfrentando situaciones adversas. Yo no dudo que en Puerto Rico hay tanta gente que ama a Dios. Porque por uno, por dos o por tres que no aman a Dios, que niegan a Dios en sus actos, que niegan a Dios en su vida, que blasfeman de Dios, que de alguna manera se desprenden de la voluntad de Dios, por uno, por dos o por tres, hay cientos de personas que aman a Dios. Hay cientos de personas que abrazan al Señor. Hay cientos de personas que cumplen lo que dice Juan, viven como la vid apegada al pámpano. Pero eso no cancela los momentos difíciles. Porque la vida tiene esas conjugaciones y de alguna manera tiene esas ecuaciones. Hay momentos cimeros, hay momentos climáticos, hay momentos de profunda alegría, hay momentos de gran esperanza, pero también hay momentos de gran dolor, hay momentos de gran crisis, hay momentos donde usted piensa que no hay camino, que la encrucijada es eterna y es para siempre. Y usted y yo sabemos que nuestro pueblo en esta hora vive momentos de suma dificultad. Pero ¿se habrá olvidado Dios de nosotros? De ninguna manera. De ninguna manera. Lo que pasa es que en los momentos de tanta dificultad tenemos que saber a dónde ir. Y Ana supo dónde ir. Una mujer que amaba a Dios y estaba enfrentando una situación en extremo difícil. Enfrentaba una batalla que no la podía librar por sí sola. Y ante ninguna situación, hermanos y hermanas, debemos perder la esperanza. Porque nuestra esperanza está en las manos del Señor. Ana nos dice la historia bíblica
que dejó atrás su tristeza. ¿A cuántas personas aquí las ha visitado la tristeza? A todos y a todas. Y la tristeza llega, y usted sabe qué, que la tristeza se quiere quedar. La tristeza es una de esas huéspedes que le encanta el calorcito de acá adentro. Y si usted le hace la cama a la tristeza, se queda. Y si usted alimenta la tristeza, se queda. Pero dice la historia bíblica que Ana dejó atrás su tristeza. ¿Lo leyó usted conmigo? ¿Estábamos aquí cuando lo leímos? ¿Sí? Que dejó atrás su tristeza. Pero quiero decirte algo. Pero Ana no dejó atrás su tristeza cuando cambiaron las circunstancias, sino cuando derramó su corazón delante de Dios. Y he ahí una gran diferencia. Usted a lo mejor dice, bueno, yo volveré a estar alegre cuando las cosas cambien. Yo volveré a sentir gozo y alegría cuando el panorama cambie. Pero yo creo que eso es una gran equivocación. Usted y yo debemos decidir en el nombre del Señor vivir desde el gozo del Espíritu de Dios. Aunque las cosas y las circunstancias y los hijos y las hijas tengan las situaciones que sean, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Si yo me gozo en Él, si mi gozo radica en que su presencia habita en mi corazón, de que sus promesas han de cumplirse en mi vida, yo debo vivir en gozo. Aunque mis ojos vean otra cosa. Y Ana llegó allí al altar, como les dije al principio, y empezó a hablar con Dios. Y empezó allí a tener una terapia divina. Siempre es bueno, de alguna forma, tematizar nuestras angustias con otra persona, a veces con los profesionales de ayuda, con los profesionales de la conducta humana, con los pastores, con las pastoras, los que profesan otra fe cristiana, con sacerdotes, etc. Eso siempre es terapéutico. Pero ¿saben algo? Que el terapeuta de la angustia por excelencia es Jesucristo, el Señor de la victoria, que camina contigo, que camina conmigo. Y cuando usted le empieza a decir al Señor las cosas, y empieza a hablar con Él, y empieza a tematizar todo aquello, usted empieza a limpiarse. Y usted empieza a sentir que las cargas se van. Y usted empieza a sentir que la actitud que tenía ayer ya no es la actitud que tiene hoy. Porque algo sobrenatural se ha posado en la mente, en el corazón y en el espíritu. Mire, y yo no sé cómo explicarlo con palabras puramente humanas, porque me trasciende a mí, trasciende mi vocabulario, trasciende mi experiencia que la pueda contar humanamente. Pero yo sé que con lo que le estoy comunicando, usted está entendiendo lo que le estoy diciendo, porque usted ha vivido esas mismas experiencias. Y Ana dejó atrás su tristeza, pero no cuando cambiaron las circunstancias, sino cuando derramó su corazón ante Dios. Y a causa de su tristeza, nos revela la historia bíblica que ella pudo conectar con Dios. Esa tristeza profunda de espíritu, esa congoja de espíritu, fíjense, en vez de ella desconectarse, porque hay gente que se desconecta, porque hay gente que dice, no, yo no vuelvo, total pa' qué, total pa' nada. Pues ella se conectó aún más con Dios, en un nivel más profundo, en un nivel que quizá en otro momento de su vida no se volvió a repetir. La oración de Ana, podemos quizá preguntar, ¿fue una oración egoísta? Al pedir
al pedirle a Dios quedar embarazada, fue una oración egoísta. Al pedirle a Dios tener un hijo y tener un hijo varón. Yo pienso que no. Yo pienso que no fue una oración egoísta, porque entregar a Samuel, como dice la historia, al sacerdote Elí, para que fuera consagrado para el servicio del Señor, imparte otra perspectiva a esa oración. ¿Cuál es la diferencia entre una oración egoísta y una oración que responde a la voluntad de Dios? Pues obviamente hay diferencia. Y aunque la llegada de Samuel a la familia del Elcana, a la familia de Ana, quitaba la mancha social, el estigma social a ella, muy bien, Ana pudo retener al niño. Pero ella, ¿qué nos dice la historia? Había hecho un voto, había hecho una promesa a Dios. Promesa que cumplió. Y como ella cumplió la promesa a Dios, porque Dios le había cumplido a ella también, Dios cumplió su propósito en Samuel. Y yo pienso, hermanos y hermanas, que cuando nosotros le prometemos a Dios, es importante que le cumplamos a Dios. Tú debes estar pensando, con toda probabilidad, aquellos que son madres, aquellas que son madres, aquellos que son padres, quizá usted pueda que esté pensando en este momento el día en que ustedes presentaron, o nosotros y nosotras presentamos a nuestros hijos en el altar del Señor. Si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí hicimos ese rito de pasaje, ese rito espiritual, ese acto de fe de traer nuestros hijos al altar del Señor? ¿Cuántos? Y quizá en esta mañana tú estés pensando que tú le presentaste ese hijo al Señor o esa hija al Señor. Y que las cosas han marchado bien, relativamente bien, meridianamente bien, regularmente bien. O quizá no han caminado necesariamente por el riel que tú esperabas que transitaran, porque tú presentaste ese hijo o esa hija en el altar a Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana, no te desanimes, no pierdas la fe. Pero quiero decirte algo más, y yo lo he dicho muchas veces, cuando los padres y las madres deciden presentar un hijo o una hija en el altar del Señor. Hay personas que piensan, bueno, yo presento a mi hijo o a mi hija y eso es como una vacuna de inmunidad. Ya cumplí. Señor, ya yo te lo presenté, es tuyo, encárgate de él. No, presentamos nuestros hijos en el altar. Sí se lo entregamos al Señor, pero ¿sabes qué? Que el Señor siempre nos los devuelve. Y nos dice, de alguna forma y manera, es tuyo, es mío, pero es tuyo también. Y con esa presentación de ese hijo o de esa hija, tiene que estar presente toda una vida de acompañamiento. Amén. Toda una vida de testimonio. Toda una vida de alguna forma de sostén.
y de sostén espiritual. Y cuando a veces no podemos más, porque entendemos que hemos hecho todo lo que nos ha tocado hacer, siempre tenemos que poder. Y cuando creemos que no podemos más, el Señor te dice en esta mañana, aquí está mi altar. Aquí estoy yo siempre para escuchar tu oración, tu ruego y recoger tus lágrimas. Así es que en esta hora no te desanimes. Haz un nuevo voto hoy. E incluye a ese hijo o a esa hija en ese nuevo voto. Yo no sé cuál es el voto nuevo que tú vas a hacer. Porque cada familia tiene una reconfiguración única y particular e irrepetible. Pero tú que conoces tu tejido familiar, tu realidad familiar. Y a lo mejor ese hijo o esa hija ya hasta tiene hijos y te ha dado nietos y nietas. Pero hay algo que tú entiendes que está inconcluso. Pues el Señor te dice que hagas un nuevo voto, un nuevo compromiso ante Dios en su altar. Y voy concluyendo. La experiencia de adoración, la experiencia de oración y la experiencia de hacer la transición de ese voto al Señor que hizo Ana, de alguna manera la configuró en otra persona. De alguna manera forjó en ella un carácter fuerte, un carácter templado a la gracia, a la voluntad de Dios. Y ciertamente ella cumplió esa promesa. Y ella llevó a Samuel al templo. Y ella se lo entregó al sacerdote Elí. Y ese es el mismo Samuel que dice la Escritura que cuando escaseaba la palabra en el pueblo de Israel, ya el Señor preparaba a este niño para que fuera un gran profeta. Ese es el mismo Samuel que de niño, cuando dice el texto bíblico que aún no conocía lo que era la palabra de Dios porque no le había sido revelada, el Señor de noche empezó a decirle: Samuel. Y él decía: ¿es Elí que me llama? Y arrancaba para donde Elí. Y le decía: Señor, dígame, ¿usted me llamó? Y Elí le decía: no, yo no te he llamado, vete y acuéstate. Y volvía el muchacho para la cama. Y desde allí escuchaba la voz de Dios otra vez que le decía: Samuel. Y él arrancaba para el sacerdote: ¿usted me llamó, mi señor? No, yo no te he llamado, muchacho. ¿Qué te pasa? Vete a dormir, no molestes más. Pero ya a la tercera vez el sacerdote le dice: si tú oyes esa voz otra vez, tú vas a responder de esta manera: habla, Señor, que tu siervo escucha. Todo Samuel necesita un Elí. Todo niño, toda niña necesita de un Elí o de una Elia. Que cuando el niño de alguna manera presente las inquietudes de su espíritu, usted pueda de alguna forma redirigir a ese niño o esa niña. Usted puede darle o pueda darle los mejores consejos, los mejores modelajes, los mejores momentos. Porque muchas veces espiritualizamos tanto. Pero usted sabe que un momento memorable en la vida de un niño o de una niña en el templo, en el altar, es un momento de llamado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted piensa que lo que pasó aquí en esta mañana es algo liviano? ¿Usted piensa que los violines y las trompetas, que por ahí los hermanos que nos ayudan en la música, tenemos violines ya y tenemos trompetas? ¿Usted piensa que lo que pasó aquí en esta mañana con nuestra niñez, con los Samueles y las Samuelas del día de hoy, es algo liviano?
No. Ese momento en que ellos pasaron al altar y adoraron a Dios y se lo disfrutaron, porque miren, en esta etapa de la vida no es un asunto ni de miedo, no es un asunto de que te estás quieto porque el Señor se enoja. No, y lo estoy diciendo delante de ellos y de ella. Es un asunto para que ellos disfruten de la presencia de Dios. Y ese momento es un momento memorable. Y cuando digo memorable es que se le va a grabar en el alma, en la memoria y en el corazón. Y cuando sean más grandes, van a recordar el día de hoy. Y van a recordar las trompetas. Y van a recordar que sus maestras, que estas buenas hermanas prepararon esos violines. Y van a recordar los rostros de nosotros y nosotras. Y quizá en el día malo, en el día difícil, ese momento va a aflorar en sus conciencias. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu niño o tu niña escucha. Y yo creo que ese es el gran desafío que nosotros tenemos en este momento. Poderle proveer a nuestra niñez, aquellas que somos madres, que ya quizás nuestros hijos son ya unos hombres o unas mujeres hechos y derechos y derechas. Hay tantos otros niños que están surgiendo, que están creciendo. Y en el Puerto Rico de hoy, que usted sabe cómo está y yo sé cómo está, no voy a repetir aquí eso. Necesitamos proveer momentos memorables. Samuel tuvo un momento memorable. Y ese Samuel tuvo un Elí. Y ese Elí tuvo un Samuel. Y en esta mañana, yo creo que todos y todas debemos traer nuevamente nuestros hijos y nuestras hijas al altar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quizá tú no tuviste la oportunidad de presentar a tu hijo o a tu hija en el altar. Quizá no conocías al Señor como lo conoces hoy. Quizás las circunstancias de tu vida no te lo permitieron. Pero Dios te da un regalo en esta mañana. Y el regalo es que tú lo vas a traer al altar en esta hora. Pero él no está aquí, pastora. Él vive en Boston. O él está o ella está en Fort Lauderdale. O en las Carolinas, sea del norte o del sur. O en Michigan. Volaron y están por allá. No importa. Tú lo vas a traer en el nombre del Señor desde el útero del Espíritu. Desde la matriz espiritual. Y lo vas a volver a presentar. Y si nunca lo has presentado, a la usanza de lo que hace la iglesia evangélica y protestante, porque nosotros no bautizamos los infantes, aunque hay otras tradiciones protestantes que lo hacen y los respetamos. Nosotros traemos nuestros niños y nuestras niñas al altar. Desde antes de Samuel nacer, ya Ana lo había traído en oración de esperanza, vislumbrando un futuro para ese niño. Pues ser esta mañana, todos y todas, y si los padres quieren pasar, porque aquí hay un fenómeno en esta hora, y es que las madres no tienen que pasar solas a presentar a sus niños o a sus niñas, que ellas son hombres y mujeres, hechos y derechas. Quizá a ti te toque hoy pasar con tu esposo y presentar en el espíritu a ese hijo, si es que ese esposo está aquí. Yo creo que ese es un desafío en esta mañana y yo quiero terminar de esa manera. Todas aquellas personas, voy a hacer 2 llamados. Todas aquellas personas, madres, y si están aquí los padres, hoy va a ser algo un poco distinto. Que quieran presentar a sus hijos y a sus hijas en el altar de Dios. Como decíamos el jueves en el culto, donde el fuego está encendido. ¿Tú sabes qué? Que el fuego quema la escoria.
que el fuego saca fuera las impurezas. ¿Cuántos tienen aquí sortijas de oro? De oro blanco, de plata. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tú sabes que para ese metal ser probado tiene que pasar por fuego. Para echar fuera toda impureza y todo aquello que no hace puro ese metal. Pues en el altar de Dios el fuego está encendido. Y ahí vamos a traer lo que hay que traer en esta mañana. Padres y madres que están aquí, que un día presentaron a sus hijos en el altar o no, que quieran volver a traer a sus hijos al altar de Dios, pónganse en pie. Ese es el primer llamado. Y usted va a pasar, venga aquí al altar y usted puede subir al altar. Aleluya. Santo es el Señor, santo es el Señor. Y si su niño, su niña está aquí, porque es pequeño, porque todavía vive bajo su techo, pues venga entonces con él o con ella, porque también se puede hacer eso. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Vengan rapidito y suban al altar, porque en el altar de Dios el fuego está encendido. Y vamos a cantar ese corito que es alegre. Ese corito que es muy viejito, pero es muy actual. Amén. Vamos ahí, ese mismo sucede. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Eso es, en el altar de Dios. En el altar de Dios el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Otra vez, en el altar de Dios, en el altar de Dios el fuego está encendido, en el altar de Dios, en el altar de Dios el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el Señor en mi corazón está. Amén. En el altar de Dios, tú estás con tu hijo y tú estás con tu hija. Esté aquí presente o no esté. Porque si no está físicamente, en el espíritu, en el útero espiritual, tú lo estás cargando en esta mañana. Y en esa oración de fe, el Señor va a orar. ¿Cuántos lo creen? Pero necesitamos que todos y todas estemos en un mismo espíritu, en un solo sentir, en un mismo espíritu y en una misma oración. Señor de la vida, Dios de Ana, Dios de Elí, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, trayendo nuevamente nuestros hijos y nuestras hijas a tu altar. ¿A dónde los vamos a traer? Si solo en el altar de Dios el fuego está encendido. El fuego que ilumina la penumbra más oscura, más espesa. El fuego que de alguna forma quema las impurezas. Impurezas que muchas veces se acrisolan en los corazones. El fuego que de alguna manera, Señor, oh Dios, pone a prueba la autenticidad del amor genuino y verdadero, del amor que transita la milla adicional, del amor que perdona, del amor que vuelve a creer, del amor que cubre
multitud de faltas. Aleluya. Aquí estamos con nuestras ilusiones todavía, porque son de alguna forma asentadas en tus promesas. Y también estamos con nuestras decepciones. Tenemos que ser honestas y honestos ante ti. Pero aquí estamos como Ana, derramando nuestro espíritu angustiado ante ti. Pero a la misma vez, derramando nuestro espíritu que se afirma en la fe viva y en la esperanza del Dios que no avergüenza. Aquí estamos, Señor, padres y madres, trayéndote a nuestros hijos otra vez. Un día los presentamos en el altar y tú has sido clemente, misericordioso y has tenido compasión. Y no nos has pagado conforme a nuestros yerros y a nuestras rebeliones. Aquí estamos otra vez, Señor, haciendo un nuevo voto. Un voto de conciencia. Un voto donde, Señor, queremos ser ese padre y esa madre que nuestros hijos, aún ya viejos y peinando canas, necesitan de nosotros. Señor, recoge toda lágrima derramada en este altar, todo sollozo que se escucha. Señor, recógelo, escúchalo. Y de alguna forma, Dios, apiádate de nosotros. Apiádate de nosotras. Gracias. Gracias. Porque los que miraron a ti fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y gracias te damos porque Ana en esta mañana nos enseña tantas lecciones. Y gracias porque por este hijo oraba y tú, Señor, contestaste la oración. Pues por nuestros hijos oramos y tú contestarás de acuerdo a tu gran misericordia y a tus riquezas en gloria. No permitas, Señor, que quitemos la mano del arado, Señor, de lo que es la maternidad, también la paternidad que un día entregaste en nuestras manos. En el nombre de Jesucristo oramos y te pedimos estas cosas. Amén.